carácter que se aproxima mucho a lo que se llamará en las religiones monoteístas el Dios único, el monoteísmo, ¿no? La idea de lo uno, Dios es único, el uno, ¿no? En el Islam, por ejemplo, se radicaliza mucho esta idea de Dios solo existe un Dios, no hay más. Solo Alá es Dios, es uno, ¿no? La idea de lo uno de Plotino se mezclará con la religión cristiana y entonces ahí se producirá una mezcla de la religión con la filosofía de que hablamos, que es el cristianismo, que el cristianismo al principio pues es una religión afilosófica. El mensaje de Jesucristo era un mensaje que Jesucristo no conoció la filosofía griega. Después San Pablo decíamos que ya había tenido un conocimiento, porque era un romano culto, era un gentil, aunque era judío, conocía la filosofía griega, pero San Pablo lucha contra la filosofía griega y considera que la religión no tiene nada que ver con aquellas necias filosofías, que decía, libraos de las necias filosofías. San Pablo, al principio del cristianismo, hasta la época de San Agustín, predomina el cristianismo perseguido y predomina un rechazo de la filosofía, un rechazo, es una religión en estado puro, digamos. Con unas creencias que no se justifican, que solamente se basan en la palabra de Cristo, los evangelios y esos testimonios y no hay más. Ahora, con los padres de la Iglesia del siglo IV, cuando el cristianismo ya empieza a crecer y en la época de Constantino, es cuando aparece la mezcla en los padres capadocios y en San Agustín, la mezcla del neoplatonismo con la filosofía. San Agustín es neoplatónico y San Agustín consigue introducir frente a las tendencias que había en el cristianismo irracionales, del rechazo de la razón filosófica, San Agustín consigue introducir la filosofía en la versión neoplatónica, que era espiritualista, más espiritualista, o se podía interpretar en un sentido más espiritualista que materialista, pues consigue introducirla y utilizarla para racionalizar las creencias cristianas. Ahí empieza la racionalización. Por ejemplo, San Agustín es el que establece de una forma rigurosa el dogma principal del cristianismo, que es el dogma de la Trinidad. En el libro de San Agustín de Trinitate, San Agustín utiliza toda esta filosofía neoplatónica de las hipóstasis de lo uno para compararlas con las tres divinidades cristianas, ¿no? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. San Agustín intenta explicar de una forma racional cuál es la relación entre el Padre, el Hijo y la relación entre ambos con el Espíritu a través de las hipóstasis de los neoplatónicos, entre lo uno, la inteligencia y el alma del mundo, ¿no? Estas estructuras filosóficas del neoplatonismo son utilizadas por San Agustín para dar forma a los dogmas, lo que serán los dogmas, el dogma teológico más importante. Entonces, ahí empieza ya en el cristianismo, que se había impuesto como la religión triunfante después de Constantino y la religión oficial del Imperio Romano, y después el cristianismo, aunque haya caído el imperio, continuará en la parte occidental de Europa. Y en ese sentido, ahí se puede ver que hay lo que se llama el origen de la Edad Media europea, pues sigue esta influencia de San Agustín, sigue en la Iglesia, de tal manera que luego aparece todavía un paso de racionalización más importante, más avanzado todavía, que el que había hecho San Agustín con Santo Tomás, ¿no? Con el tomismo, cuando Tomás de Aquino introduce la filosofía de Aristóteles mezclada con el neoplatonismo también, como dicen los historiadores, que no existe un aristotelismo puro en la obra de Tomás, sino que, o la Edad Media europea, sino que está mezclado con estas ideas neoplatónicas. Por ejemplo, Etienne Gilson, ¿no? Etienne Gilson, el historiador francés de la historia medieval, la filosofía media de Gilson pone de relieve esto, ¿no? Cómo hay esta mezcla del neoplatonismo con el aristotelismo y
la obra de Tomás de Aquino es una racionalización todavía mayor del cristianismo. Eh, esta racionalización todavía continúa, ¿no? Y en el Renacimiento, con Descartes, ya llega a un límite tal, sobre todo cuando se produce la revolución científica y hay una revolución en las matemáticas y se empieza a utilizar todos estos procedimientos matemáticos para interpretar el universo, la creación. Pues claro, con Descartes ya el Dios de Descartes, aunque Descartes sigue suponiendo que es Dios el que crea el mundo, este Dios se dice ya que es un Dios filosófico, ¿no? Que ya no es el Dios de la teología o de la religión, es un Dios estrictamente filosófico que dará lugar a un desarrollo en toda esta filosofía moderna después, en la interpretación que hace de Dios Spinoza o que hace Leibniz, que ya es un Dios que, como decía Juan Varela, ni María Santísima con ser su propia madre lo reconocería, ¿no? Es decir, que ya empiezan a ver en Spinoza, al Dios de Spinoza, como una especie de ateo, ¿no? De ateísmo. Y precisamente aparece aquí un choque de los filósofos con la teología, ¿no? Que llegará hasta Kant, y precisamente Kant será el que rompa este choque y decida este choque, pues con la crítica de la razón pura, cuando declara que la teología no es ciencia, que se creía que era la ciencia suprema de Aristóteles, y en las universidades, la facultad de teología, las universidades medievales que vimos que se fundan en el siglo XII, la teología pasa a ser la ciencia suprema, porque la religión era la que dominaba pues diríamos, el poder espiritual, ¿no? Que había entonces en Occidente. Con Kant, la crítica que hace Kant en la crítica de la razón pura a las demostraciones de la existencia de Dios de Tomás de Aquino y de otros, demostrando que no demuestran nada, que están basadas en falacias lógicas o demostrativas, pues este es el golpe mortal, diríamos, ¿no? A partir de Kant, la filosofía se separa completamente de la teología, se distingue de la ciencia, como vimos, pero también se separa de la religión. Y entonces da lugar a que la filosofía contemporánea, pues la mayor parte de los filósofos, pues o son ateos o son agnósticos, o ya no hay, por ejemplo, Augusto Comte o Marx, es un filósofo ateo, Augusto Comte también. Nietzsche, por supuesto, habla de la muerte de Dios. Toda la filosofía, ¿qué quiere decir esto? Que la filosofía moderna se separa de la religión. Entonces, por eso nosotros decimos que la filosofía europea empieza propiamente con Descartes, como la filosofía griega empieza propiamente con Tales de Mileto. Lo que hay de Tales de Mileto es una mitología, una condición mitológica que era la que dominaba en Grecia, cada vez más racionalizada, porque ya la mitología, como Nietzsche demostró, procede de unos tiempos oscuros de Grecia, que se fue racionalizando, y ya cuando llegamos a Homero ya está muy racionalizada, ¿no? La forma que tiene Homero en la Ilíada de contar la historia de los dioses, pues de Zeus y todas estas historias ya están muy sistematizadas, ¿no? Pero en su origen no estaban así, ¿no? Entonces ya hay un proceso de racionalización dentro de la mitología, ¿no? Pues lo mismo pasa en Occidente. En Occidente no es la mitología, es la religión monoteísta, ¿no? La religión monoteísta, la mitología era politeísta, ¿no? En la religión monoteísta solamente existe un Dios. Entonces la racionalización del Dios uno, lo uno de Plotino, ¿no? Se entiende a Dios como lo uno, donde sale todo, sale la materia, sale todo. Eso es una concepción nueva, que es completamente opuesta a la de los griegos. Es decir, los griegos son materialistas, los europeos en la Edad Media son espiritualistas, porque el mundo fue creado por un espíritu, por diríamos nosotros, un sujeto operatorio, es decir, por un operador, que crea incluso la materia de la nada. Dios crea, como las creencias cristianas, ¿no? de que el mundo no existe, frente a lo que dicen los griegos, que creían que el mundo era eterno, la naturaleza era eterna, no había sido creado por nada, siempre existió, lo único que hay son cambios y cíclicos o lo que sea. El cristianismo introduce una visión de la historia distinta, ya con San Agustín, ¿no? Que la idea de San Agustín en la ciudad de Dios, por ejemplo, en la que San Agustín quiere decir que hay un comienzo del mundo, un desarrollo y habrá un final, cuando triunfe la ciudad de Dios sobre la ciudad terrena y tal. Esta filosofía de la historia, puede llamarse una teología de la historia, si se quiere llamar, tiene una visión como también fue la de Joaquín de Fiori que vimos, es decir, una aplicación
de las categorías teológicas para interpretar la historia da lugar a una concepción de la historia completamente opuesta a la que tenían los griegos. Para un cristiano el mundo no existió siempre, fue creado en un momento y desaparecerá, llegará al fin de los tiempos. Y en ese sentido fue creado ¿por quién? Por un sujeto, por un espíritu, que es Dios, que crea incluso la materia, no preexiste la materia a Dios, como creían los griegos o como creía Aristóteles, que ya empieza a hablar del Dios como el primer motor, ¿no? Ya tiene un concepto de Dios que anticipa el monoteísmo, ¿no? De una forma todavía metafísica, no religiosa, pero en el cristianismo, en la filosofía europea, aparece ya la idea de que el mundo fue creado por un sujeto, por un espíritu que llamamos nosotros un operador, ¿no? Un sujeto que actúa. La esencia de Dios es la acción, es crear. Luego Fichte, esta idea del Dios creador se irá secularizando y acabará dando lugar a la idea del yo trascendental de Kant, o del yo de Fichte, ¿no? El yo, la esencia del yo, dice Fichte, es acción, igual que la esencia de Dios es acción, es crear, es crear el mundo, ¿no? Dios es un espíritu, es acción, no es un objeto, no se puede objetivar. Bien, en ese sentido, toda la filosofía moderna que empieza en Descartes, pues podemos verla como una filosofía del sujeto operatorio, ¿no? Diríamos, más que del término del operador, una filosofía operacional, podríamos llamar. Bien, esto sería todo, de esta forma podemos entender toda la filosofía moderna desde Descartes, que empieza con el cogito. El cogito de Descartes también es un sujeto cuya esencia es la actividad de pensar. El pienso, el yo pienso. Yo pienso es la reflexión, la actividad, es la esencia del cogito de Descartes es pensar, ¿no? Aunque Descartes todavía interpreta a este sujeto como una sustancia, porque todavía tiene una influencia de la filosofía de Aristóteles, de los escolásticos, de Suárez, de la escolástica en la que se educó Descartes en los jesuitas. Sin embargo, esta idea ya en Fichte, por ejemplo, Fichte ya dice que el yo ya no es una sustancia, sino que es un sujeto, que es acción pura. Y esta idea que después continuará casi hasta Husserl. Toda la filosofía moderna pues se entenderá así. Lo que se llama el idealismo llega hasta Husserl, ¿no? El idealismo de Descartes, empieza en Descartes, llegaría hasta la filosofía de Husserl. Husserl sigue hablando del sujeto trascendental y todo esto. Lo único que dice es que el sujeto pues, es una conciencia, es la conciencia intencional, ¿no? Que apunta a un objeto. Hay una serie de modificaciones que también lo decía Fichte esto. Y en ese sentido hay el idealismo. ¿Qué ocurre, sin embargo? Hay otras corrientes en la filosofía contemporánea, que son las corrientes contemporáneas, que sin embargo empiezan una reacción contra el idealismo. Por ejemplo, el marxismo es una crítica del idealismo de Hegel. Y lo único que claro, Marx propone, o el marxismo en general, una especie de vuelta al materialismo. Entonces, si el oponer el materialismo al idealismo, en realidad esa solución, aunque Marx no es tampoco muy clara que haya dicho esto así concretamente, pero es lo que hizo después los continuadores de Marx, ¿no? Entonces aparece ahí un intento de superar el idealismo, lo que pasa que parece que vuelven al materialismo, a una filosofía como la de los griegos. Y este es uno de los problemas que tiene el marxismo y quizá por eso se convirtió en una filosofía dogmática y al final pues naufragó, ¿no? Fracasó en gran parte, precisamente quizá porque no supo desarrollar verdaderamente una alternativa al idealismo. Otra posición bueno, es el positivismo. El positivismo es otra corriente del siglo XIX que también se opone al idealismo como una filosofía metafísica especulativa. El positivismo en principio no es materialista, aunque hay un positivismo materialista, porque después se dan mezclas, pero en principio el positivismo pues prescinde de estas cuestiones metafísicas, no quiere entrar en
en estos, y quiere centrarse solamente en ser una especie de generalización de los conocimientos científicos y mantiene una especie de vuelta al empirismo, por tanto, en gran parte también es prekantiano. Y luego, pues, el vitalismo quizás haya sido la corriente que se opone al idealismo, peor organizada en principio, pero quizás que ha tenido un instinto más certero, se puede decir, ¿no? Porque lo que hace el vitalismo, que se empieza con Schopenhauer o después Nietzsche, sobre todo en el caso de Nietzsche, pues es la crítica al idealismo de Hegel, que también hace Schopenhauer y pues sigue Nietzsche, es el descubrimiento y el oponerle a este idealismo el descubrimiento de lo inconsciente, del mundo de lo inconsciente. Lo que se llama el inconsciente en el siglo XIX, que dará lugar después a la psicología como la de Freud, no toda la psicología del inconsciente, parte de esta filosofía, ¿no? De Schopenhauer, al que Freud leyó, y de Nietzsche, que dicen que la crítica a la conciencia y esta filosofía de la conciencia es que para ellos la conciencia no es el motor ni el fundamento del mundo, sino que es la vida, ¿no? El mundo inconsciente, la vida, y la vida, claro, ellos dicen que la vida es irracional, que no es la conciencia, pero en ese sentido intentan buscar un concepto que supere el de la conciencia. Y este concepto se acaba encontrando, sobre todo, cuando en la segunda mitad del siglo XIX se desarrollan la biología empieza a constituirse como ciencia y empieza a desarrollarse la teoría celular y después la teoría de la evolución de Lamarck y Darwin. Son los que empiezan a introducir la idea de que el hombre viene del mono, de los animales, ¿no? Entonces, el conocimiento, la conciencia humana hay que verla como el resultado de un largo desarrollo evolutivo que viene de un mundo inconsciente, que es el mundo de los instintos, el mundo de los animales que está regulado por los instintos, no por la conciencia. Bueno, como la conciencia va apareciendo evolutivamente hasta que en el hombre pues, se convierte diríamos, el instrumento, uno de los instrumentos más importantes de adaptación al medio, ¿no? Entonces, esta idea de la filosofía biológica y que se mezcla con el vitalismo irracional de primero de Nietzsche, pues alumbra una concepción nueva de la filosofía en la que se acaba viendo que el problema para entender el mundo no basta ni partir de los objetos exteriores ni de la conciencia interior, sino que hay que fijarse en la interacción, en la relación entre la conciencia y la vida y el mundo, ¿no? Parte de la vida como digamos, el elemento intermedio entre los objetos y la conciencia, ¿no? Esto quizás el ejemplo más claro en que aparece esta filosofía en el siglo XX es el caso de Heidegger, ¿no? En la famosa obra de Ser y Tiempo, como veremos más adelante, analizaremos un poco esto. En esta obra Heidegger sorprendió, ¿no?, a su maestro Husserl, que era idealista, pero sorprendió al mundo filosófico en general cuando Heidegger dice que para explicar el conocimiento humano la relación con el mundo no pasa siempre por la conciencia, ¿no?, sino que la relación que tenemos con el mundo la mayor parte de las veces es inconsciente, ¿no? Y entonces Heidegger dice que cuando en el Ser y Tiempo intenta desarrollar una explicación del hombre, una antropología, diríamos, ¿no?, una explicación del hombre nueva, pues dice que no se puede explicar al hombre por la conciencia, sino que el hombre ya es, en primer lugar, el hombre no es una conciencia que lo cae en el mundo o algo así, sino que está en el mundo, ya está, es un ser en el mundo, ¿no? En el sentido de que la biología, por ejemplo, dice que un animal no se puede estudiar separado del medio. O sea, no puedes estudiar una vaca sin relación, su estómago tiene que ver con el prado y de lo que se alimenta. Entonces, un animal no se puede estudiar aislado, sino que hay que verlo en su relación con el medio, con la teoría de evolución, ¿no? Para explicar cómo ha surgido pues, el estómago de una vaca hay que ver toda la evolución que tiene estos animales para adaptarse al medio, ¿no? En ese sentido,
tanto Heidegger como Ortega en España. Ortega también, paralelo a Heidegger, introduce también ideas de este tipo, ¿no? Es decir, no es esa idea de Ortega de yo soy yo y mis circunstancias, es decir, no se puede explicar el yo al margen de las circunstancias externas y al revés, las circunstancias externas no se puede explicar estas cosas que dice Ortega, ¿no? Ortega no se puede explicar al margen del yo. Pues son las ideas quizás desarrolladas de una forma más técnica por Heidegger, pues introducen precisamente la idea de que el mundo no es un ser para la conciencia. En principio, cuando se trata de describir lo que realmente es el hombre que está en el mundo, como un animal que está en un prado, ¿no? Pues que para describirlo no se puede partir de la conciencia, sino que hay que describir partiendo de las operaciones que hace, ¿no? De la relación inmediata que tiene con el mundo, ¿no? ¿Cuál es esa relación? Dice Heidegger, es el tratar con cosas que están a la mano, antes que en la conciencia. Entonces la idea del ser a la mano, todo esto que introduce Heidegger, es la primera vez que se recupera una idea que venía ya de Anaxágoras. En la idea que Anaxágoras decía que el hombre es más inteligente que los animales porque tiene manos. Y Anaxágoras es un pensamiento que Aristóteles interpretó mal, pero que Heidegger parece que lo recupera esta idea, ¿no? Si queremos entender al hombre no hay que mirar ni al cuerpo físico solo, la antropología física, digamos, ni a la psicología mental, sino que hay que fijarse en la interacción de un sujeto con el medio que se produce a través de las manos, a través de los órganos del cuerpo operatorios, puede ser la boca, las manos, y entonces, claro, ya aparece una idea del conocimiento nueva que da lugar a una filosofía nueva que nosotros creemos que es la filosofía del futuro y que se podía buscar un paralelo con los neoplatónicos. Así como los neoplatónicos fue la filosofía del futuro que apareció al final del desarrollo de la filosofía griega y que los neoplatónicos, si son hoy considerados, es por el efecto que tuvieron en la Edad Media. Cómo fue la filosofía que abrió el camino al desarrollo de una filosofía nueva, que superó a la griega en muchos aspectos, gracias a los neoplatónicos. Yo creo que esta filosofía que está surgiendo en la segunda mitad del siglo XX y que tiene estos anticipos en Heidegger, en Ortega, en estos vitalismos, racio-vitalismos que dice Ortega, porque Ortega no defiende el vitalismo irracional de Nietzsche, ¿no? Defiende un vitalismo racional apoyado en la ciencia. Entonces, este tipo de filosofía creo que podríamos llamarla con una frase que se utilizaba, filosofía del futuro, ¿no? Una frase que utilizaba Eugenio Trías en sus libros, filosofía del futuro, es la filosofía del futuro, es la que están haciendo, ¿no? En ese sentido, pues, podemos decir que esta filosofía, pues, implica una concepción nueva que ya no es idealista ni materialista. Habrá que encontrar la denominación de este tipo de nueva filosofía que está surgiendo. Con esto, pues, que tenemos ya una interpretación de toda la historia de la filosofía que creo que puede ser útil, muy resumida, nueva, porque nosotros introducimos, a diferencia de Heidegger, que solamente distingue la filosofía del objeto y del sujeto, nosotros introducimos una distinción, una distinción distinta, diríamos, la posibilidad de una filosofía del futuro a la que parece que se está desarrollando, y en ese sentido, para nosotros toda la filosofía griega sí sería una filosofía materialista, con ciertas excepciones. La filosofía europea sería una filosofía idealista, desde Descartes a Husserl, pero estaría apareciendo al final, en el siglo XX y XXI, la filosofía del futuro, pues quizás es una filosofía de transición a una situación nueva que algunos dicen que si vamos hacia una nueva Edad Media, en fin, todas estas especulaciones, ¿no? En fin, con esto creo que queda más o menos esbozado lo que es la estructura, la comparación entre la filosofía griega y la europea, a grandes rasgos, con sus semejanzas y sus diferencias. Vamos a ver en el tema siguiente, vamos a tratar específicamente, a analizar más detalle la época helenística en comparación con la época contemporánea para ver si podemos extraer de ahí algunos conocimientos que nos permitan orientarnos, porque estamos en una época que no sabemos tampoco lo que va a ocurrir, aunque sí podemos ver ciertas tendencias, ¿no? En fin, eso lo haremos en la próxima clase.